Cuando el arco de Egghead apenas estaba comenzando, decidí hacer un par de videos. En ellos, analicé con mucho detalle todo el viaje de Marshall D. Teach Barbanegra, sus motivaciones y forma de actuar, así como la manera en la que el autor de One Piece, Eiichiro Oda, nos presenta su historia en paralelo al viaje de Luffy, en la forma de pequeñas escenas y pistas que presagian el futuro. Un personaje que comenzó como una simple mención en el arco de Drum terminó siendo el más importante de la primera parte de One Piece, pues sus acciones culminaron en la guerra de Marineford, y las acciones de ese mismo personaje podrían definir el curso de la saga final. Con esa motivación hice este análisis, para tratar de predecir los eventos futuros. Ahora, poco más de 2 años después, volví a ver estos videos, y me percaté que, si bien hay algunos puntos ya obsoletos, muchos de los argumentos siguen vigentes, pero además hay puntos muy importantes que resultaron ser verdad. Así que en esta ocasión decidí recopilar ambos videos aquí, con la intención de refrescar la memoria de quienes ya los vieron e invitar a darles una oportunidad a los que no, pues creo que la clave sobre el futuro de Marshall D. Teach en esta obra, o al menos una buena parte de su rol en esta historia, podría haberse expuesto aquí. Como dije antes, este análisis es de hace un par de años, así que habrá algunos detalles para los que ya tenemos información nueva y que aquí no se toma en cuenta. Por lo mismo, este video no tiene spoilers para quienes no leen el manga, así que todos pueden continuar sin problemas. Próximamente haré un video más, en donde voy a discutir este tema ahora sí, tomando en cuenta la información más reciente. Así que no olvides suscribirte si no lo has hecho para que no te lo pierdas, una vez que hayas visto este. Vamos a comenzar. Marshall D. Teach, un personaje que Oda nos introdujo en la historia de One Piece poco a poco, que todos estamos completamente seguros que será el enemigo final que Luffy tendrá que vencer para lograr su sueño. El manga de One Piece trabaja 3 líneas argumentales esenciales: la aventura de Luffy, la construcción del pasado del mundo y la aventura de Barbanegra. Estos 3 aspectos, aparentemente desconectados uno del otro, convergen cada vez más y eventualmente chocarán de lleno cuando lleguemos a la culminación de One Piece. La aventura de Luffy es lo que vemos primariamente, pues con excepción del arco del Reverie, todas las demás secciones de la historia llevan el nombre de las islas que Luffy y su tripulación van visitando, y tienen como fin principal mostrarnos el camino que nuestro protagonista va siguiendo por los mares, incrementando su fuerza física y arsenal de técnicas, conociendo nuevos aliados y enemigos, y aprendiendo cada vez más sobre el mundo que lo rodea. Aunque bueno, dudo un poco de esto último tratándose de Luffy, pero afortunadamente tiene gente como Robin, Nami, Jinbe o Brook, que asimilan la información y le comunican lo más importante. A la par de la inocente aventura de Luffy por la Gran Línea, Oda nos va presentando a través de diálogos, escenas y flashbacks, información que construye el mundo, y nos va dando pistas del por qué el sistema mundial es como es. La meta de Luffy es llegar a Laugh Tale, y eso es algo que el gobierno teme, pero a Luffy poco le importan esas razones. No le es relevante el por qué el pasado se desarrolló de forma que en la actualidad hay una isla oculta al final de la Gran Línea, y la única manera de llegar es a través de un lenguaje prohibido por el gobierno. Para Luffy solo hay un camino que seguir, un viaje a lo desconocido, y la emoción de llegar al final. Mientras Luffy sigue su camino, y Oda nos prepara cada vez más para la revelación de los misterios del siglo vacío, otra trama central se va desarrollando en la oscuridad, casi literalmente, pues Marshall D. Teach, un pirata que ganó notoriedad e inició su propia aventura formalmente justo el mismo año que Luffy, con la adquisición de la Yami Yami no Mi, va viajando por el mundo, desarrollando su plan, a través del cual pretende coronarse ultimadamente como el rey de los piratas. Barbanegra no se nos presenta como el antagonista central de la historia desde el inicio, pues la saga de East Blue se encarga casi exclusivamente de hacer que el lector se familiarice con Luffy, con su personalidad, relaciones afectuosas con sus nakamas y su manera de hacer las cosas. Es hasta que entramos a la Gran Línea que el mundo comienza a abrirse. Una vez que entendemos al protagonista, los misterios del mundo comienzan a insinuarse poco a poco y Barbanegra comienza a tener notoriedad. Su primera mención es durante el arco de Drum, y aunque no lo vemos, se nos dice que él llegó y destruyó la isla, ocasionando que Wapol escapara y abandonara a su gente.
Es curioso pensar que así como Luffy va isla por isla liberando a los pobladores de la tiranía de sus opresores, aquí Barba Negra hizo lo mismo, pero de una forma completamente diferente, antagónica a la de Luffy. No supimos si Barba Negra quería algo, o buscaba algo en especial en esa isla, o simplemente la destruyó porque estaba en su camino. De hecho, bien pudo ser eso porque Teach no es el tipo de persona que se moleste por el bienestar de los demás. Saltando un poco en la cronología hasta el final de Marineford, supimos que el primer paso en el plan de Teach, después de formar su propia tripulación, consistía en obtener un puesto entre los Shichibukai, para así hacerse pasar por un aliado del gobierno y tener acceso a la prisión Impel Down. Pero en realidad este paso era mucho más difícil de lo que resultó ser al final, y quien posibilitó su ejecución fue justamente Luffy. No sabemos en realidad qué tan estable era la organización de los Shichibukai en el pasado de One Piece, porque a pesar de que en el presente ha cambiado mucho, incluso ya fue disuelta, estamos en una época atípica de enormes cambios. Para Barba Negra, obtener un puesto entre los 7 piratas aliados del gobierno requería no solo probar su poder, sino eliminar a alguno de ellos. La pregunta sería, ¿acaso el gobierno permitiría que un pirata venza a un Shichibukai y reclame su título? A mí no me parece que sea el caso, porque eso se vería más como un ataque hacia la organización que un intento de entrar en ella. Si el gobierno permitiera ese tipo de actitudes, sería más parecido a una tripulación pirata, donde si un tipo fuerte vence a otro con un alto rango, adquiere ese rango. Si el gobierno permitiera que los piratas vencieran Shichibukai y tomaran su título, entonces eso sería básicamente poner un blanco en la cabeza de dichos Shichibukai. Muchos piratas querrían vencerlos para obtener los privilegios que conlleva una alianza con el gobierno. El objetivo de ese grupo, sin embargo, es el contrario: reducir la población de piratas y atemorizar a quienes aspiran a navegar por la Gran Línea, no incentivarlos. Entonces me parece que para que Barba Negra pudiera entrar a los Shichibukai, no hubiera bastado con vencer a uno. Tendría que haber encontrado la forma de que uno de ellos fuera derrotado primero, o sido expuesto por sus malas acciones y luego, ahora sí, tratar de entrar por sus propios méritos. Barba Negra curiosamente decidió empezar su aventura desde el principio de la Gran Línea como todo pirata novato, pero él no era un pirata novato, pues viajó con Barba Blanca por todos los mares del mundo por años. Conoce bien la Gran Línea, pero optó por seguir un camino convencional. A mi parecer esto podría tener que ver con su plan. Si Barba Negra quería un puesto entre los Shichibukai, tendrá que exponer a uno y vencerlo. Tal vez Barba Negra estaba planeando desenmascarar Baroque Works y entregar a Crocodile, para así tomar su lugar de forma legítima. O tal vez simplemente vagaba por la Gran Línea esperando una oportunidad. Nunca sabremos el razonamiento de Teach en ese punto, porque afortunadamente para él, Luffy le dio la oportunidad en bandeja de plata. En Arabasta aprendemos que Ace buscaba a Barba Negra por el asesinato de Touch, y esa es la primera vez que Luffy escucha el nombre de este personaje. Además se menciona la existencia de la tripulación de Barba Blanca, y aquí es donde Oda comienza a preparar los conocimientos que nos llevarían eventualmente a la Gran Guerra de Marineford. Dicha guerra es el evento central de la historia de la primer parte de la Gran Línea, y poco a poco, en cada arco, Oda va revelando detalles aparentemente alejados de la aventura de Luffy, pero que eventualmente se convertirían en su objetivo central. Ya desde Arabasta sabíamos que existía un pirata llamado Barba Negra, que era despiadado pues destruyó Drum y mató a uno de sus nakamas. Sabíamos que fue parte de la tripulación de Barba Blanca, un gran pirata temido y respetado en todo el mundo, y que Ace estaba a su servicio y buscaba a Barba Negra para hacerlo pagar por su crimen. Todo esto, repito, parecía muy lejos de la aventura de Luffy en esa saga, pero nos estaba preparando para su futuro. Termina la saga de Arabasta y con ello el plan de Teach cambia. Ahora había una vacante inesperada, por lo que era el momento de actuar. El momento de que al fin él saliera del anonimato y le mostrara al gobierno su importancia. La forma sería capturar a algún pirata poderoso y entregarlo, pero en este punto aún no sabía cuál sería el indicado. Y es probablemente por ello que decidió ir a Mocktown, un pueblo sin ley en la isla de Yaya, donde los piratas de la Gran Línea se reúnen. Ahí habría una buena probabilidad de encontrar a alguien con una recompensa mayor a 100 millones de berries, umbral que Teach consideraba adecuado para probar su poder ante el gobierno. En este momento él no sabía mucho sobre Luffy, ni estaba enterado que fue él quien venció a Crocodile y le dio la oportunidad de acelerar su plan.
Eso lo sabría, sí, pero después de que Luffy se escapara y se dirigiera a Skypiea, según el mismo Teach menciona después en la historia cuando se encuentra con Luffy en Impel Down. Es en este contexto que el destino cruza los caminos de estos dos personajes en la isla de Yaya. Luffy venía de salvar un reino sin realmente planearlo, y andaba en busca de una nueva aventura en una isla del cielo. Su objetivo en la isla de Yaya era conseguir información sobre la existencia de Skypiea, una meta noble y con el puro afán de divertirse, pero que al ser un avance en la ruta de Log Post, últimamente lo acercaría más hacia la isla final. Luffy no tenía prisa, ni una idea definida del final del viaje. Teach, por otro lado, tenía un objetivo específico: capturar a un pirata de renombre. Mientras él, junto a Van Augur, Doq, Stronger y Jesús Burgués, se distribuían y buscaban a su presa en Mocktown, Lafitte fue a Marilloa para enviar el mensaje al gobierno de que el pirata Barba Negra pronto sería reconocido y está deseoso de unirse a sus filas. Pero en Mocktown en ese momento no había un pirata que valiera la pena, o al menos parecía, pues la recompensa de Luffy apenas iba a ser actualizada. Cuando ambos se encuentran en un bar, Oda nos muestra rápidamente que uno es la antítesis de otro, en la forma más divertida que se le pudo ocurrir. A Barba Negra le encanta el pay de cereza del lugar y Luffy lo odia. Barba Negra odia el refresco y a Luffy le gusta. No se necesitó mucho para que Oda nos mostrara el plan que tenía para este personaje. En el presente todos analizamos a Teach como el opuesto a Luffy, y en gran medida eso se debe a esta escena y a la que sucedería posteriormente en esta misma isla. Sin saber que el tipo de pay de cereza es Barba Negra, él comienza a causarnos interés, pues después del encuentro con Bellamy le da la razón a Luffy, lo declara el vencedor en el encuentro y reafirma que la isla del cielo existe y que los sueños de un hombre nunca mueren. Para ser un personaje que está apoyando al protagonista y a sus ideales, y que deberíamos tomarlo de manera positiva, incluso puede llegar a caernos bien, el ambiente en cambio es tenso. Zoro y Luffy tienen una cara de incomodidad, mientras Nami no entiende bien la situación y no lee el ambiente de tensión entre ambos. Ella ve la oportunidad de preguntar sobre la isla del cielo, pues Teach claramente sabe algo, pero Luffy no desea su ayuda. Él siente algo extraño de Teach. Zoro dice que no es él, sino ellos, y esta es una frase misteriosa que sigue causando muchas teorías y especulación. Nami cree que Zoro está sugiriendo que Teach tiene Nakama cerca, pero el ambiente de la escena claramente nos indica que la suposición de Nami es incorrecta, y Zoro se refiere a algo distinto, algo más profundo. Por cuestiones del destino, Barba Negra aún no sabía que Luffy tenía 100 millones de recompensa. De haber sido lo contrario, habría sido capturado en ese instante y el curso de la historia sería muy diferente. Teach no se enteró de este dato sino hasta que los sombreros de paja ya iban encaminados a tomar la Knock-Up Stream que los llevaría 10.000 metros por encima del nivel del mar, hacia Skypiea. Es en ese punto donde Oda nos revela que el personaje misterioso del pay de cereza es ese Barba Negra del que nos hablaron antes. Aquí la mente comienza a trabajar y la importancia de este tipo en la historia se acentúa, pero no lo veríamos en un buen tiempo, porque el destino de nuevo haría que Luffy escapara de las garras de un oponente muchísimo más fuerte que él, uno para el que aún no estaba preparado. Barba Negra reconoce esto, al mismo tiempo que su balsa es destruida por la Knock-Up Stream, pero asegura que ambos se volverán a ver, pues los fuertes se encuentran en la cima. Y mientras Luffy y los demás viajan al cielo para enfrentarse con Enel y darnos uno de los arcos más importantes y simbólicos de One Piece, Barba Negra no tiene mucho que hacer. Decide seguir en su aventura y como conoce bien la gran línea, sabía que el camino de Skypiea eventualmente llevaría a los sombreros de paja a Water 7. Tal vez porque así es la ruta de Log Post y Teach conocía el camino. Tal vez solo porque la mayoría de los piratas necesitan llegar a esa isla para darle reparaciones a su barco antes de considerar continuar hacia la isla Gyojin y hacia el Nuevo Mundo. Sea cual sea el caso, Barba Negra decide esperar pacientemente en la isla Banaro, presumiblemente cercana a Water 7, mientras Luffy regresa al Mar Azul. Si lo pensamos hasta este momento, Barba Negra solo ha permanecido a la expectativa, siguiendo su plan de forma bastante pasiva, pues en realidad todo gira para él en torno a Luffy. Fue Luffy quien desocupó un puesto en los Shichibukai, y es Luffy el pirata de 100 millones de recompensa que Teach decidió capturar para asegurar su ingreso. Para Luffy, Barba Negra no tiene forma aún, pues él no supo su identidad en Yaya. La aventura de Luffy no se ha visto modificada de ninguna forma por este tipo, hasta el momento. Pero por supuesto eso cambiaría radicalmente muy pronto. Lo interesante es que aunque aparentemente desconectados, los viajes de ambos piratas por la gran línea han estado estrechamente relacionados uno con el otro.
Y curiosamente, mientras Luffy ha contribuido a que el plan de Barba Negra se cumpla, las acciones de Teach, aunque a primera vista parecerían negativas para Luffy, en realidad también le serían de ayuda algunas veces. Estos dos piratas se han ayudado mutuamente, sin realmente darse cuenta. El plan de Teach cambia radicalmente después de su encuentro con Ace en la isla Banaro. Por fin el comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca encuentra al asesino de uno de sus nakamas y se dispone a hacerlo pagar. Pero Teach no tiene intenciones de pelear con él. Le propone en cambio aliarse y le explica que tiene un plan para convertirse en rey de los piratas, que comienza con la captura de Luffy. Ace jamás se uniría a Teach, pero el hecho de que él quiera capturar a su hermano jurado lo hace desear derrotarlo aún más. La batalla comienza y Barba Negra muestra la razón de matar a Touch, la Yami Yami no Mi, una fruta que es crucial a su criterio para realizar su plan, una fruta sin la cual Teach jamás hubiera abandonado la tripulación de Barba Blanca. Esta fruta le permite anular completamente los poderes de los usuarios de Fruta del Diablo, a cambio de absorber el dolor más que cualquier otro. Cada ataque lo siente completamente, pero a su vez sus poderes son devastadores. El por qué Barba Negra necesitaba esta fruta a tal grado que sin ella no podía empezar su plan es un misterio. En ese punto de la historia era más entendible, pues los usuarios Logia eran intocables a menos de que se descubriera su debilidad. Personajes como Enel nos hicieron ver que sin la suerte del protagonista vencerlos era imposible, pero más tarde el haki de armamento se nos presenta y entonces la Yami Yami no Mi, si bien es poderosa, no es precisamente necesaria, y esto solo puede significar que Teach necesita su poder para otro fin. Tras vencer a Ace, Barba Negra ya no necesita a Luffy. Si este encuentro no sucedía, Teach se habría dirigido a Water 7 a capturar a Luffy y un escenario interesante habría tenido lugar. Porque aunque Luffy aún no tenía la fuerza para enfrentarlo, en ese sitio se encontraban Garp y Aokiji. ¿Qué hubiera sucedido en ese caso? No lo sabemos, pero el destino hizo que las cosas sucedieran de una forma muy específica. En este punto quiero enfatizar un tema especial. Si leemos el manga hasta este momento sin saber lo que sigue, podríamos preguntarnos, ¿por qué Barba Negra quiere ser Shichibukai? Todas las acciones de este personaje van dirigidas hacia esa misma meta. Cada escena que nos habla de Barba Negra nos acerca al hecho de que Teach tiene un plan, que inicia con la Yami Yami no Mi y que lo acerca a un puesto entre los 7 piratas del gobierno. Y me pregunto, ¿es posible que alguien con la información que se nos dio hasta el final de Enies Lobby averiguara el plan de Barba Negra? Esta pregunta me parece importante porque si la respuesta es que sí, eso quiere decir que en el punto actual de la historia y de acuerdo con la forma de narrar de Oda, ya tendríamos las herramientas para deducir el objetivo de Barba Negra en la segunda parte de la historia. Como dije antes, la historia de One Piece trata de Luffy, Teach y la construcción del mundo. Los misterios más importantes que se van sembrando son parte de alguno de estos 3 aspectos. Para responder a la pregunta de por qué Teach habría de querer ser un Shichibukai, tenemos que cuestionarnos sus beneficios. No ser perseguido por el gobierno da estabilidad. Si Teach quería vivir cómodamente y sin estar en constante movimiento, esta era una opción válida. Piratas como Mihawk, Jinbe o Hancock buscaron esta misma estabilidad, ya sea para ellos individualmente o para su gente. Pensar que Teach quería simplemente vivir cómodo pudo ser una teoría viable, pero Teach es la antítesis de Luffy. ¿Realmente un personaje que cree en los sueños y quiere ser rey de los piratas desearía una vida cómoda? Esa vida ya la tenía como tripulante de Barba Blanca, por lo que no tendría mucho sentido que ese fuera el fin último de Barba Negra como Shichibukai. Otra línea de pensamiento sería que aliarse al gobierno le daría acceso a recursos exclusivos. Claro que ahora sabemos que esta fue la idea correcta, pero pensemos un poco como si no lo supiéramos. Crocodile como Shichibukai tuvo la capacidad de establecerse en Arabasta sin que se sospechara de él, con el objetivo de investigar sobre el arma ancestral Plutón. Aunque Crocodile no podía, aún con su título, pedirle al Rey Cobra que le revelara la ubicación del Poneglyph, sí podía residir en el país, sin ningún problema, mientras elaboraba su plan. Es por lo tanto un punto viable creer que Barba Negra quería hacer algo similar, conquistar un país o ganar una posición estratégica para iniciar la búsqueda de un arma ancestral o un poder parecido que le permitiera establecer una nación pirata. La saga de Water 7 nos ofrece información importante. La corriente Tarai es una porción del mar que solo está disponible para el gobierno y conecta a Enies Lobby, Marineford e Impel Down. Como sabríamos más adelante, esta información no nos fue dada porque sí. Esta corriente fue el eje central de la última saga del paraíso. No solo Marineford fue el lugar de la guerra más importante de tiempos recientes, sino que el objetivo de Barba Negra justamente era ingresar a Impel Down.
Pero como dije antes, es mucho más fácil hacer sentido de las cosas cuando ya sabemos qué pasó. Aún así me parece que es posible que alguien pudiera especular, al final de la saga de Enies Lobby, que Barba Negra quería acceder a la corriente Tarai con algún fin, ya sea ir a Impel Down o a Marineford. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué Barba Negra buscaba esto? Pero otra opción interesante que se pudo haber teorizado es que tal vez Barba Negra quería eliminar a Barba Blanca. Cuando Teach habla con Ace, le dice que la era de Barba Blanca ha terminado y él será el rey de los piratas. Por supuesto, hasta ese momento, Barba Blanca era considerado el hombre más cercano a ser el rey de los piratas, y el Yonko más influyente y poderoso. ¿Qué tal si Teach, al formar parte del gobierno, quería unir fuerzas para vencer al Yonko? Pues él solo no podría. Esto último terminó siendo cierto, pero fue más bien un subproducto de la captura de Ace que algo que Teach tuviera planeado. Me gustaría escuchar tu opinión en los comentarios sobre qué otras teorías podrían haber surgido después de Enies Lobby sobre el plan de Barba Negra en torno a unirse a los Shichibukai. Yo me uní al mundo de One Piece cuando ya había terminado la parte del paraíso, pero si eres de los que seguían el manga desde tiempo atrás, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Mi punto es que Oda no nos mostró un plan de Barba Negra sacado de la manga y que no tuviera presagios. Impel Down se nos presentó en la saga de Water 7 y se nos dijo que la corriente Tarai era de uso exclusivo del gobierno. Era posible especular que Barba Negra intentaría ingresar a ella, y eso me hace pensar que con lo que sabemos en la actualidad podríamos descifrar el plan de Barba Negra y tal vez entender lo que detonará la gran guerra final. Porque la guerra de Marineford es un evento que se desencadenó únicamente como resultado de las maquinaciones de Teach. Aunque él no planeó la guerra, ni la muerte de Barba Blanca, pues su única meta era entrar a Impel Down. El haber capturado a Ace en vez de a Luffy fue determinante y de nuevo un golpe de suerte para que su progreso mejorara significativamente más de lo que él hubiera imaginado. Si Teach capturaba a Luffy, le hubieran dado el puesto de Shichibukai, pero entrar a Impel Down habría sido básicamente imposible. La única razón de que tanto Luffy como Barba Negra pudieron escapar de la prisión de máxima seguridad del mundo es que los ojos de la marina estaban concentrados en la isla de Marineford, el lugar de ejecución de Ace. Es por esa causa que se descuidaron sitios como Impel Down o el archipiélago Shabondi, que en otro momento estarían mucho más reforzados. Aunque Teach pudiera entrar a Impel Down exitosamente, si ocasionaba un caos, no habría podido salir. No solo Magellan, sino múltiples vicealmirantes e incluso almirantes del cuartel general habrían llegado al momento, usando la corriente Tarai, que justamente para eso está, y con ello Barba Negra no tendría manera de salir victorioso. La captura de Ace, por tanto, ocasionó el ambiente perfecto para que la infiltración fuera exitosa, pero tampoco es como que Barba Negra lo planeara. Él no tenía forma de saber que Barba Blanca le declararía la guerra a la marina, porque para empezar, no tenía forma de saber que el gobierno optaría por ejecutar a Ace en vez de simplemente mandarlo al nivel 6 de Impel Down. La decisión de ejecutarlo, diría yo, que fue algo inusual y excesiva, y por lo tanto impredecible. Así que de nuevo, Teach tuvo suerte. Y al mismo tiempo, Luffy se benefició de ello y vamos, todos los supernovas, pues Shabondi estaba mucho menos resguardado en el momento de su llegada. Aunque Luffy golpeó al Tenryubito Charlos y Kizaru acudió, y no les fue muy bien que digamos, en realidad la marina estaba renuente a tratar con más severidad el asunto por la importancia de proteger la isla de Marineford y vigilar los movimientos de no solo Barba Blanca, sino de Shanks, que se había puesto en contacto con él, y de los demás Yonko. El gobierno sabía que enfrentarse a Edward Newgate era vulnerarse ante ataques de otros Yonko, incluso de los revolucionarios, por lo que la captura de algunos novatos problemáticos no era el mayor problema a tratar. Tras la separación de los Sombrero de Paja y de que Luffy se enterara que Ace fue capturado por culpa de Barba Negra, hecho que le otorgó por fin el título de Shichibukai, Luffy decide ir a Impel Down para rescatar a su hermano, sin saber lo que sucedería a continuación. Y claro, Barba Negra también se dirigía a ese lugar. Aceptó acudir al llamado del gobierno para la guerra con Barba Blanca, porque eso lo acercaría mucho a su objetivo, lo cual resultó muy ventajoso. Al ser convocado al cuartel general de la Marina, Impel Down estaba cada vez más cerca. Un punto crucial en este momento es considerar todos los problemas que conllevaba el plan de Barba Negra, de infiltrarse en la prisión de máxima seguridad del mundo. Tenía que lograr que un Shichibukai perdiera su puesto, para luego obtenerlo, mediante una demostración de poder. Tenía que esperar al momento perfecto en el que la Marina se ocupara en una situación particularmente especial, como para desatender otras cosas de forma que pudiera entrar y salir de Impel Down sin mucha resistencia. Y todo eso, para liberar a algunos criminales poderosos del nivel 6, es aquí donde tengo mis dudas.
¿Realmente él basó toda la primer parte de su plan en conseguir aliados fuertes, solo por ser fuertes? Porque vamos, su tripulación sí se hizo mucho más capaz con las adiciones que consiguió en el nivel 6. Pero estamos hablando de un plan extremadamente elaborado y complejo, solo para lograr eso. ¿Por qué no mejor buscar aliados fuertes en la primer parte de la Gran Línea? ¿Por qué no unir a su causa a la gente de Mocktown? Incluso invitar a Luffy a su tripulación. Era una forma más fácil de adquirir aliados fuertes, aunque sí, tal vez no tan fuertes como los del nivel 6. Pero si Barba Negra viajaba al Nuevo Mundo, eso sería más sencillo. Lo que quiero decir es que si el único plan de Barba Negra consistía en conseguir aliados fuertes, Impel Down no era la única manera, y definitivamente no la más fácil. Pero Teach estaba bien seguro de que su ruta hacia la victoria debía pasar por ese lugar. Así como fue un juego del destino que Crocodile fuera destituido, o que Barba Negra capturara a Ace en vez de a Luffy, la idea de ir al nivel 6 a reclutar nakamas pudo ser un extra, pero no el objetivo central del plan. En el capítulo 576 del manga, en plena guerra de Marineford, Teach revela que solo quería ser Shichibukai para entrar a Impel Down, y que ya no necesita el título. Sengoku dice entonces que su plan fue siempre ir a liberar a los prisioneros, pero Barba Negra en realidad no confirma esto último. ¿Qué otra cosa podría haber querido Barba Negra de Impel Down? Bueno, en primer lugar puede ser que en efecto solo quisiera aliados, pero tal vez estos aliados saben algo, no solo por su poder, sino por su experiencia y conocimiento, es que Teach los necesitó para cumplir su plan. Pero otra posibilidad es que dentro de Impel Down había un secreto que Teach buscaba. Tenemos conocimiento de la existencia de un poneglyph, o al menos una estructura similar dentro del sitio, y tal vez Barba Negra, así como Crocodile, buscaba hacerse del control de un arma ancestral. De hecho, hay una pequeña conversación entre ambos en el capítulo 544, donde Crocodile enfatiza en que es extraño que su sucesor entre los Shichibukai esté en Impel Down cuando debería estar en el cuartel general de la Marina. Considera que es obvio que Teach renunció a su puesto dadas sus acciones. Barba Negra le contesta que tiene un plan, pero no tiene por qué revelárselo, y Crocodile contesta que realmente no le interesa dicho plan. Considerando que Crocodile tenía como objetivo encontrar el arma ancestral Plutón, resultaría bastante poético que su sucesor Teach lo hubiera reemplazado con el mismo objetivo, buscar un arma ancestral. Crocodile manifiesta que el plan de Teach no le interesa, pero quizá Oda insertó esta conversación en este punto de la historia irónicamente, pues en realidad el plan de Teach sí que sería de interés para Crocodile. Entonces la pregunta es, ¿Teach acaso andaría en busca de la localización de un arma ancestral? Así como Crocodile escuchó rumores de que la clave para la ubicación de Plutón estaba en Arabasta, la ubicación de otra arma, Urano, tal vez se rumoraba que estaba detallada en Impel Down. Esa es una posibilidad, pero hay más. Y aquí quiero destacar otro patrón interesante sobre Barba Negra y sus acciones. Uno de los eventos más interesantes en la guerra de Marineford fue cuando Barba Negra obtiene el poder de la Gura Gura no Mi. En el mismo capítulo 544, Teach asegura que en unas pocas horas dará un espectáculo que sacudirá el mundo entero, por lo cual es probable que ya tuviera el plan de irrumpir en Marineford y robar la fruta del diablo de Barba Blanca al presentarse la oportunidad. Como dije antes, todo el asunto de la ejecución de Ace fue algo que no pudo ser planeado, y si Teach quería desde el inicio robarle su fruta a Barba Blanca, todo esto de la guerra fue más bien una agradable coincidencia para él, un regalo del destino, más que un plan elaborado. Pero en relación al asunto de robar frutas del diablo, hay algo que comentar. Antes de la guerra de Marineford, la tripulación de Barba Negra no tenía la intención alguna de cazar usuarios de frutas del diablo ni de robar habilidades. Aunque es algo que en el Nuevo Mundo lo caracteriza, jamás lo hizo en el pasado. Y el caso más importante es el de Ace. Durante el arco de Dressrosa, Teach envía a Jesús Burgués a la isla con el fin de que obtenga la Mera Mera no Mi y que la consuma. Pero en el pasado, eso mismo lo pudo haber logrado sin ningún problema. En la isla Banaro, Ace fue directamente a buscarlo, y Barba Negra lo derrotó en esa ocasión y lo entregó al gobierno. ¿Por qué? Si su plan era ir por Luffy, ¿no sería más conveniente matar a Ace, quitarle su fruta del diablo, entregarle el poder a Burgués y entonces ir a capturar a Luffy? El plan de Teach seguiría intacto, con la enorme ventaja de que ahora tendría una poderosa fruta logia a su servicio. Como dije antes, era imposible prever que la captura de Ace ocasionaría una orden de ejecución y una guerra, por lo que entregar a Ace o a Luffy era indistinto para los planes de Barba Negra. Así que a mi parecer,
Solo hay una razón lógica para que la Mera Mera no Mi no fuera robada en la isla Banaro. Barbanegra aún no sabía cómo hacerlo. Eso quiere decir que el secreto para robar frutas del diablo se encontraba en Impel Down, y tal vez esa es la información que Barbanegra buscaba, o al menos parte de ella, dado que antes de lograr su meta, dijo que dentro de unas horas daría un espectáculo. Más o menos podemos confirmar que Barbanegra ya tenía contemplado el robo de la Gura Gura no Mi desde antes de concluir su encuentro con Luffy, para luego ir al nivel 6. Así que, o en el Poneglyph de Impel Down se detalla cómo robar frutas, y Barbanegra de alguna manera sabe cómo leer o sentir el lenguaje antiguo, o bien, uno de sus nuevos nakamas es quien sabía cómo. Al final de todo este incidente, Barbanegra resultó enormemente premiado. Obtuvo la Gura Gura no Mi, nuevos y poderosos nakamas, y un puesto entre los Yonko había quedado vacío, listo para que él lo reclamara. Gran parte de todo esto ocurrió por mera obra del azar, o tal vez mejor dicho, del destino. Y a partir de ese momento, Marshall D. Teach comenzó la otra parte del plan, la que culminará en la gran guerra final que se ha predicho desde mucho tiempo ya. Después de sus logros en la sección de la gran línea, llamada Paraíso, Barbanegra rápidamente comenzó a crecer, consolidándose en el lapso de 2 años de entrenamiento de los Sombrero de Paja como uno de los 4 emperadores del Nuevo Mundo, hecho que sucedió gracias a la Guerra de la Venganza, un evento en el que los antiguos piratas de Barba Blanca se enfrentaron a él y fueron rotundamente derrotados. Marco nos cuenta en el capítulo 909 del manga que esta guerra sucedió debido a que Barbanegra comenzó a invadir los territorios que anteriormente estaban bajo la protección de Barba Blanca, por lo que más que una venganza, en realidad fue un conflicto encaminado a proteger el legado de su antiguo capitán, por lo que, a través de Marco, sabemos muy bien que quien provocó el enfrentamiento fue Barbanegra. La pregunta es, ¿para qué invadir esos territorios? Como este fue el punto en el que Barbanegra consiguió consolidarse como Yonko, todo pudo haber sido un plan de Teach para lograrlo, tal vez para robar las frutas de personajes poderosos como el mismo Marco, o tal vez solo para ejercer presión y demostrar al mundo su poder. Pero también hay que tener en cuenta que si Teach decidió invadir los territorios de Barba Blanca uno a uno, pudo no ser solamente debido a que quisiera reafirmar su poder o ascender al estatus de Yonko. Además, podría haber estado buscando algo. Y si Teach quiere ser rey de los piratas, probablemente ese algo es el Road Poneglyph que falta. Aunque no sabemos dónde está, el hecho de que Kaido y Big Mom tuvieran uno cada uno, hace que la sospecha de la ubicación del restante caiga sobre Barba Blanca o Shanks. Es más, no sabemos si Barbanegra sabe de la existencia del Poneglyph en Zou, por lo que en su mente, tal vez, cada uno de los 4 Road Poneglyphs está en manos de uno de los Yonko, y por tanto, su plan ahora consistía en atacar y vencer a cada uno de ellos, uno por uno. Después de todo, las acciones de Barbanegra parecen ir enfocadas en la sección del Nuevo Mundo a amasar un gran ejército. En primer lugar, mientras él era muy similar a Luffy en la sección del Paraíso, viajando con una tripulación pequeña en un barco sencillo, ahora ha conseguido una gran cantidad de seguidores, al punto que cada uno de los nakamas que tenía antes es ahora el comandante de una flota, Teach estando a la cabeza de todos. El afán de conseguir la mayor cantidad de usuarios de fruta del diablo posibles también es un indicador de que el plan de Barbanegra ha consistido en estos últimos 2 años en fortalecer su poderío militar. E incluso una pista importante viene de Burgués mientras estaba en Báltigo. Él le menciona a Lafitte y Shiryu que deben atacar ese lugar con todo su poder, pues hay un montón de armas ahí. Y claro, conseguir muchas armas es algo que muchos piratas desearían, sin una razón en particular. Pero Teach no hace nada porque sí, y conseguir esas armas implicaba enfrentarse directamente con el poderoso ejército revolucionario. Esto me hace pensar que el plan de Barbanegra en este momento consiste en una invasión, en una declaración de guerra. Una de las primeras acciones de Teach en el Nuevo Mundo, de nuevo, por un golpe de suerte, fue la de apoderarse de la isla de los piratas Hachinosu,
Recientemente aprendimos que esto fue posible gracias a la intervención de Kobe en el incidente de Rocky Port, que le permitió a Barba Negra tomar el puesto que previamente le pertenecía a Ochoku, un pirata que aún no se nos ha presentado, pero que tiene el remarcable precedente de haber pertenecido a la tripulación del infame y legendario pirata Rox D. Sebek. En línea con lo que mencioné anteriormente, el objetivo de apoderarse de Hachinosu podría tener como único propósito el controlar a todos los piratas que ahí residen y así lograr obtener una influencia mayor en el mundo pirata. No me queda claro si la Guerra de la Venganza fue antes o después del incidente de Rocky Port, pero es probable que fuera después, dado que se nos dice que esa guerra fue un choque completo entre los aliados de Barba Blanca y la tripulación de Barba Negra. Para que eso fuera posible, Teach debía tener un ejército tan o más grande como el que vimos enfrentar a la Marina en la Guerra de los Mejores, y por tanto, podríamos especular que el motivo de que Teach se apoderara de Hachinosu involucraba poderle declarar la guerra a Marco y a los demás. Al momento de publicación de este video, estamos comenzando a entrar en la saga final de la historia de One Piece, por lo que podríamos decir que la situación actual es similar en cuanto a la historia de Barba Negra se refiere a la que vimos al final de Enies Lobby. En el paraíso, como discutí en la sección previa de este análisis, todas las acciones de Barba Negra iban enfocadas a asegurar un puesto como Shichibukai. Y la pregunta era, ¿para qué necesitaba Teach hacer eso? Ahora, todas sus acciones van enfocadas a reunir un ejército poderoso. Y de nuevo tenemos que preguntarnos, ¿para qué lo necesita? ¿Qué secciones del mundo están tan resguardadas como para que Teach necesite una gran cantidad de piratas y usuarios de fruta del diablo? Así como en el paraíso ya estaban las pistas que Oda dispuso para que las resolviéramos, ahora tal vez también sea posible lograrlo. Pero hay que considerar algo en el proceso de tratar de especular qué es lo que sigue. Y eso es que no todo lo que Barba Negra planea sale como lo contemplaba. En vez de eso, hay cosas que suceden por destino o azar. Coincidencias que facilitan el que Barba Negra se salga con la suya. Y además, que en muchos de los casos, Luffy y sus hermanos tienen que ver con el proceso. Primeramente vamos a preguntarnos, ¿qué lugar quiere invadir Barba Negra? ¿O a quién desea declararle la guerra? Una opción podría ser Shanks. Durante la guerra de Marineford, cuando Shanks aparece para detener el conflicto, por un momento parecía que ambos se iban a enfrentar. Pero Barba Negra ordena a su gente que se retire y dice que aún no es momento para que ambos peleen. Esto por supuesto implica que en algún momento lo harán. La consolidación de Barba Negra como Yonko y la adquisición de hombres y poder militar podría ser un paso que él planeaba para erradicar al resto de los emperadores del Nuevo Mundo, que por supuesto incluye derrotar a Shanks. Las razones de que Barba Negra quisiera esto pueden ser variadas. Una de ellas, y una bastante lógica que mencioné al comienzo de este video, es que cada Yonko, o al menos Kaido y Big Mom, tenían en su poder un Road Poneglyph, y si Barba Negra planea ser rey de los piratas, debe reunir los 4 al igual que Luffy. Mientras Luffy no es del tipo que destruiría un lugar para lograr su objetivo, Teach sí lo es. Acabó con Drum y con Banaro sin ninguna razón de peso, y seguramente no se conformaría con robar los Poneglyphs de los Yonko, sino que los eliminaría completamente. Pero ahora entra el hecho de que Luffy suele facilitarle las cosas a Barba Negra sin darse cuenta, pues su guerra en Wano contra la alianza de Kaido y Big Mom hace que Teach ya no tenga por qué preocuparse por ellos dos, ya sea que quisiera los Poneglyphs o simplemente planeara tomar por la fuerza sus territorios y tripulantes. Ahora el único Yonko de la era anterior que queda es Shanks. La conexión entre los revolucionarios y Barba Negra es otra de esas coincidencias extrañas que podría llevar a que él logre sus objetivos de forma más sencilla de lo que se tenía planeado. No me queda claro si la invasión a Báltigo logró el propósito de que los piratas de Barba Negra robaran todas las armas que querían, o si simplemente se enfrentaron, pero sin duda, Sabo es un personaje que ha chocado con ellos un par de veces y podría tener un rol de detonante, igual que Ace lo hizo. Antes de que el reino Lulusia desapareciera,
él estaba a punto de revelar la existencia de Imu, y la Marina estaba registrando todo con su división de espionaje. Dado que la conversación no estaba encriptada, nada nos garantiza que hubo más organizaciones, oficiales o criminales que escucharon lo que Sabo tenía que decir, y Barbanegra pudo ser uno de ellos, ya sea que él decidiera ir a Lulusia por sí mismo y ahí encuentre y capture a Sabo para obtener más información, o que la plática en sí misma sea suficiente para confirmar las sospechas de Teach sobre la existencia del arma que acabó con la isla. Seguramente este pirata aprovechará la situación de alguna manera. Existe la posibilidad de que Teach ande en busca del arma ancestral Urano, como mencioné en la sección anterior. Y si ese es el caso, entonces el sitio que Teach busca invadir sería Marilloa, o bien tal vez God Valley, si es que aún existe. En la primera mitad de la historia, Teach buscaba entrar a Impel Down, y para eso es que quería el título de Shichibukai. Nada de eso habría sido posible si Luffy no derrotaba a Crocodile, y además, sin que los piratas de Barba Blanca declararan la guerra a la Marina y permitieran que se relajara la seguridad en la prisión más importante del mundo. Así como la reputación e influencia de Barba Blanca se fue consolidando a lo largo de toda la sección del paraíso, ahora es la Armada Revolucionaria la que se ha mencionado una y otra vez. Y de nuevo, el puente entre estas poderosas organizaciones y Teach es uno de los hermanos de Luffy. Pero en el plan de Teach no estaba Barba Blanca esa vez, y probablemente los revolucionarios no formen parte de su plan ahora. Es una conjunción entre lo que Teach desea llevar a cabo y lo que el destino tiene planeado, lo que le va a dar forma al inicio de la guerra final. Oda tiene su forma de contar su historia, y para la sección del Nuevo Mundo ha elegido recontextualizar elementos que nos presentó por vez primera en el paraíso. La isla Gyojin nos ofrece otra cara de la situación tensa entre humanos y Gyojin, distinta de la que vimos en Arlong Park. Dressrosa nos ofrece la capacidad de ver qué sucede con un reino dominado por un Shichibukai. ¿Qué hubiera pasado si Crocodile lograba concretar su idea de conquistar Arabasta? Zou, así como Skypiea, nos hace ir a una isla que desafía la noción de lo que es una isla, y nos ofrece una conexión con el mundo antiguo y sus posibles repercusiones en la aventura de Luffy. Whole Cake pone a prueba la determinación de Luffy ante un rival extremadamente poderoso, cuando uno de sus nakamas es amenazado y obligado a abandonar la tripulación en contra de su voluntad, a la vez que nos ofrece una batalla climática en la que su fuerza es llevada al máximo y puesta a prueba. Si esta vez nos acercamos a una guerra que paraleliza a la de Marineford, entonces podríamos suponer que los mismos elementos serán vistos en un contexto diferente. La guerra de Marineford fue ocasionada por diversos factores. 1. El plan de Barba Negra de invadir Impel Down, iniciado con la muerte de Touch, facilitado por las acciones de Luffy y que llevó a la captura de Ace. 2. La decisión de Ace de perseguir a Teach en contra de las advertencias de Barba Blanca. 3. La decisión del gobierno de ejecutar públicamente a Ace en la isla de Marineford, aun cuando representaba un enfrentamiento posible con Barba Blanca. Y 4. La decisión de Barba Blanca de enfrentar a la Marina con el fin de rescatar a Ace. Esto podría significar que la futura guerra tomaría el mismo camino, pero ahora tenemos las siguientes piezas que podrían conjuntarse. 1. De nuevo el plan de Barba Negra. A través de la captura de usuarios y reclutamiento de piratas, este plan podría contemplar la invasión de un sitio en particular. 2. Las acciones de Sabo, su infiltración en Marilloa y su destino en Lulusia. 3. Una decisión del gobierno, ocasionada por los eventos recientes. Y 4. El plan de la Armada Revolucionaria de derrocar a los Tenryubito. Si la lógica es la misma, entonces, descifrar lo que planean las diferentes facciones nos dará la respuesta. Cuando se decidió ejecutar a Ace, la razón que obtuvimos fue que sería un ejemplo para los piratas del mundo. La gran era pirata ganaba cada vez más fuerza, y terminar con el linaje del rey de los piratas que inició el movimiento sería un momento simbólico para la marina, y una forma de desanimar a que el dominio de los piratas siguiera creciendo. Ace suponía un peligro, pues de seguir el camino de su padre ocasionaría el cambio en el mundo que el gobierno teme, y tanto Sengoku como Barba Blanca lo sabían, o bueno, lo creían, y cada quien tomó sus decisiones con respecto al asunto.
Aunque ejecutar a Ace representaba enfrentarse a Barba Blanca, el gobierno decidió hacer la apuesta. Ahora, la era pirata está más fuerte que nunca, pero el movimiento más peligroso para el gobierno en el presente es el revolucionario. La figura de Sabo ocasionó la rebelión en 8 reinos afiliados al gobierno mundial, y no hay garantía de que otros países tomen el mismo ejemplo y poco a poco la autoridad de Marilloa comience a perder fuerza. Así como la decisión drástica de ejecutar a Ace para probar un punto, ahora Sabo es el que está en la mente del gobierno. Deben evitar que la revolución crezca a toda costa. Lulusia tal vez fue solo el comienzo y a partir de ahora los otros 7 países rebeldes podrían ir siendo destruidos uno a uno. Y claro, Dragon y la Armada Revolucionaria no se quedarán con los brazos cruzados. Ante la posible muerte de Sabo y la destrucción de todo aquel que se les oponga, el movimiento revolucionario tendrá que invadir Marilloa antes de que no quede nada para proteger. Así como la decisión de ejecutar a Ace detonó una guerra entre la Marina y Barba Blanca en Marineford, una guerra entre Dragon y el gobierno en Marilloa a causa de la destrucción de Lulusia podría ser inminente. Barba Negra podría aprovechar este momento, así como lo hizo en el pasado, para obtener lo que busca e intentar consolidarse como rey de los piratas. Pero en el pasado, la guerra de Marineford fue una distracción para que el gobierno descuidara Impel Down. Entonces, si los revolucionarios invaden Marilloa, ¿a dónde irá Barba Negra? Tal vez a la misma Ciudad Santa, a Marilloa. Pero probablemente, si es que aún existe, el objetivo sea God Valley. Sabemos que es una isla importante para el gobierno y sabemos que fue borrada del mapa. En la actualidad es muy probable que God Valley dejara de existir a causa del arma de Imu, pero no es un hecho seguro. Si pensamos en que los eventos futuros serán un reflejo de lo que sucedió antes y se desata una guerra entre revolucionarios y el gobierno en la Ciudad Santa, entonces, ¿qué otro lugar invadirá Barba Negra aprovechando la situación? ¿Qué otra instalación del gobierno es propensa a ser invadida en un momento de vulnerabilidad? Hasta el momento no hemos escuchado de una isla así, además de God Valley. Sabemos que era una isla importante para los Tenryubito, por lo que si lo pensamos detenidamente, no tiene demasiado sentido que la destruyeran, en especial si ellos la consideran como su nombre lo dice, el Valle de Dios. Teach hizo contacto con Aokiji y ambos formaron una alianza. La razón de esta interacción es algo que aún no se nos ha revelado. Viniendo de los altos mandos de la Marina, es posible que Aokiji sepa con detalle la ubicación de God Valley, o al menos se rumoree su existencia, y la cantidad de fuerza militar con la que es resguardada. Ese conocimiento por supuesto es de gran utilidad para Barba Negra, y podría ser el motivo de su inclusión en la banda. Por otra parte, no creo que Aokiji simplemente quiera facilitarle las cosas al Yonko, pero a través de él podría aprender más sobre el mundo y decidir hacia dónde lo llevará su sentido de justicia. Tal vez las respuestas que Aokiji busca están en God Valley y él no puede entrar si no es a través de Barba Negra. Pues claramente, mientras estaba bajo el mando del gobierno, su noción de justicia permanecía sesgada y él ahora busca respuestas. Así que, en mi opinión, God Valley podría existir aún y Barba Negra planea invadir esa isla con algún propósito, uno que podría estar ligado a la verdadera razón por la que él invadió Impel Down en primer lugar. Y aunque para entrar a la prisión solo necesitaba hacerse pasar por amigo del gobierno, para entrar a God Valley, un lugar posiblemente prohibido para cualquiera que no sea un noble celestial o sus acompañantes, se necesitará fuerza física, y mucha. Es en God Valley donde probablemente podría darse el enfrentamiento entre Barba Negra y Shanks, y a causa de eso, sea que Luffy comience a involucrarse en esta parte de la historia. Por otro lado, hay que considerar que el paradero de Vivi es aún desconocido y que cuando Luffy se desvía de su objetivo, es solo para ir en ayuda de sus seres queridos. Así que tanto Vivi como lo que sucederá con Sabo próximamente determinarán qué decisión va a tomar Luffy. Es curioso cómo dos personajes, ambos con el mismo objetivo, tienen dos formas tan diferentes de llevarlo a cabo. Mientras Luffy entró a la Gran Línea sin ningún plan, solamente con el afán de vivir aventuras y hacer amigos en el camino que complementen sus habilidades
y con quien crecer lado a lado, Barbanegra llegó con una idea bien definida, un camino trazado, que más que una aventura es la construcción de un imperio. Para Luffy, ser rey de los piratas implica ser el hombre más libre en el mundo, pero para Barbanegra, tal vez, significa ser aquel que domina por encima de todos los demás. Y para Luffy, ser rey de los piratas es solo el comienzo, pues tiene un sueño, uno que desconocemos, pero que es gracioso e impactante para todo aquel que lo escucha. Un sueño que en sí mismo da mucho para especular. Pero, ¿cuál es el sueño de Barbanegra? Cuando ambos se ven frente a frente en Yaya, tenemos la icónica escena donde Teach grita que el sueño de un hombre nunca muere. Y si bien Barbanegra quiere dominar al mundo entero, ¿por qué lo hace? ¿Qué quiere lograr una vez que sea el rey de los piratas? Así como Luffy, creo que Barbanegra tiene un sueño, un propósito por el cual hace todo lo que hace, una razón para querer ser el rey de los piratas. En este punto, tanto Luffy como Teach son muy parecidos. No sabemos nada de su infancia temprana, cómo nacieron, cómo forjaron sus personalidades ni lo que los llevó a querer obtener el título que alguna vez fue de Goldie Roger. De Luffy conocemos un poco más, pero lo que sabemos de él vino después de que formulara su sueño, y no antes. Luffy fue un niño que creció sin padres y bajo la dura tutela de su abuelo, Garp. Teach, bueno, solo sabemos que desesperadamente deseaba entrar en el barco de Barba Blanca y que en su pasado fue un niño triste que miraba a la luna. Pero no sabemos nada más. Siendo antítesis uno del otro, cuando entendamos el sueño de Teach, tal vez entenderemos el de Luffy, o viceversa. Me pregunto si los nakamas de Teach saben lo que planea su capitán una vez que la aventura termine.